Buenos días, mi nombre es Vladimir Rojas Duarte y les voy a impartir el tema de la Revolución Mexicana. En primera instancia, para referirnos a este episodio de la historia nacional como una revolución, es importante construir un concepto de qué es una revolución. Desde el análisis histórico, cuando hablamos de una revolución, hablamos de cambios radicales en la estructura política, en el sistema político e incluso en la base económica. Hablar de revolución en historia es hablar de un cambio que modifica a la sociedad desde diferentes aspectos, económico, político, social, cultural. Entonces, al concebir un concepto de revolución como un cambio radical en la sociedad, vamos a poder entender por qué a este episodio de nuestra historia le llamamos Revolución Mexicana. Eso en primera instancia. En segunda instancia, la Revolución Mexicana tiene dos características que la hacen un acontecimiento histórico peculiar. La primera de ellas es que es un movimiento, si bien armado, es un movimiento heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que una serie de clases sociales o de grupos sociales se van a levantar en armas contra un enemigo en común, que es el gobierno de Porfirio Díaz. Es decir, en la Revolución Mexicana encontramos movimientos revolucionarios 100% de campesinos como los zapatistas y de otras conformación de grupos sociales como villistas, carrancistas y en un primer momento los maderistas, ¿sí? Entonces, esta es la primera característica, que es un acontecimiento heterogéneo. La Revolución Mexicana implica una serie de movimientos inmersas en esta dinámica. Derrocar el gobierno de Porfirio Díaz, ¿sí? La segunda característica que va de la mano con esta primera es que es un movimiento con una gran participación popular. Repito, hay una gran serie de clases sociales que se involucran en este movimiento armado. Militares, políticos, campesinos, obreros y desde otra perspectiva más amplia, hay una gran participación de mujeres y de niños en este movimiento revolucionario. Por eso, concretamos que la Revolución Mexicana es heterogénea y popular. ¿Sí? Hay una gran participación de la población y de diferentes clases sociales. Ahora bien, dentro de la periodización que le podemos asignar a la Revolución Mexicana, ya el movimiento de Francisco I. Madero le da una fecha de inicio con el Plan de San Luis. El 20 de noviembre de 1910 es Francisco I. Madero quien convoca al pueblo mexicano a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces, como tal, tenemos una fecha de inicio. Pero ya ampliando el análisis histórico, podemos darnos cuenta que hay un debate sobre cuándo termina la Revolución Mexicana. Porque si hablamos de sus orígenes, de sus antecedentes, los podemos rastrear en los conflictos sociales que había en el porfiriato. Represión indígena, huelgas obreras, levantamientos militares. Entonces, la confrontación de diferentes grupos sociales ya existía desde el porfiriato. Lo que vamos a observar aquí es que se organizan por medio de un proyecto político, y esa es otra de las características de las revoluciones, que hay proyectos políticos de por medio. Y esto lo podemos anclar con una de las consecuencias de la Revolución Mexicana, que es la consolidación de una nueva Carta Magna, la Constitución de 1917, que le va a dar una nueva estructura política al país. Y a raíz de eso podemos hablar incluso de un México postrevolucionario en el cual se van a buscar instituir la nueva organización tanto política como social e incluso cultural del pueblo mexicano. De ahí la importancia y la relevancia de la revisión constante de qué fue la Revolución Mexicana. ¿Sí?